línea Antioquia, se llamaron Comité Provincial en el Oriente Antioqueño, se llamaron territorios declarados zonas de paz, se llamaron zonas humanitarias, se llamaron espacios de distinto orden, fueron aflorando en realidad en los 90, y ese afloramiento regional llevó también a escenarios urbanos, llevó a niveles de confluencias nacionales hasta llevar al mandato. Hoy en día tenemos unos niveles de un movimiento social que no siempre es igual de dinámico, aparentemente no es tan dinámico, pero al revisarlo en las regiones tiene mucha potencialidad y mucha diversidad. Aparece en la última década con fuerza el movimiento de víctimas como algo muy particular, como resistencia humanitaria, como denuncia y como exigencias de verdades, de justicia, reparación, de memoria, de no repetición, etc. Ese es como un ingrediente que se ha sumado con fuerza al tema humanitario. Sin duda alguna, en los años recientes, y previa o así coincida, pero de alguna manera previa a la negociación de paz, Barranca, el camino es el diálogo, Cali, el territorio, la crítica al modelo, Bogotá, desde la movilización de los pueblos y del Congreso de los Pueblos, tal vez se me escapa uno, Barranca, Cali, el Congreso de los Pueblos en Bogotá, empiezan a generar una nueva dinámica, sin negar dinámicas regionales, unas tan fuertes como las de los indígenas del Cauca, que sentaron en la mesa de negociación al gobierno antes de que las FARC sentaran en la mesa del gobierno, negociando una plataforma de exigencias, de planes de vida, etcétera, etcétera. Esto como para dar una idea de contextualización y una idea de conexión con el anterior panel y una idea de conexión con todos los informes que a la vez nos permiten decir hoy. Agreguemos finalmente que hay una notoria movilización en la localidad y en las regiones, en muchas, y ustedes están representando unas voces, pero hay otras voces de otras regiones que no estuvieron aquí presentes. E incluso hay unos esfuerzos de coordinación nacional que no quieren decir que sean los más relevantes, en el sentido que son dinámicas que buscan conectarse y que no siempre son procesos o consolidados o procesos dinamizados. Algunos de los grupos advierten: es importante que la integración no lleve a factores de dispersión, como por ejemplo una sobrecarga de actividades y de eventos paralelos con el mismo propósito. Así como se hace un esfuerzo de integración local, se hace en lo regional, se hace en lo nacional. Y la diversidad existe, pero la diversidad no puede llevar a una atomización o a un desgaste de iniciativas. Destaco finalmente esto: como un denominador de todos los informes es poner de presente el tema territorial, es poner de presente fortalecer la articulación, es poner de presente unos elementos y unos retos para la construcción de la paz y para la movilización de la paz, que en todos está muy fuertemente señalada, unos retos con la coyuntura política, en términos de participación política, gobiernos, incidencia en esos gobiernos con las propuestas hacia la paz, incidencia en torno a los procesos de paz, en tanto que se den, en tanto que se apliquen con coherencia, en tanto que se gane por la movilización ciudadana una profundización de los compromisos con la construcción de la paz en general, y como aspecto particular, quizás secundario pero particular, también con el alcance de los mismos acuerdos y con la buena fe y el compromiso institucional para llevar a cabo el cumplimiento de esos acuerdos. También hay varias de las propuestas y de las estrategias señaladas que abundan mucho en temas de mayor socialización, mayor divulgación, mayor incidencia, mayor visibilización, en incluso reproducir buenas prácticas, en ampliar dinámicas de las experiencias positivas que se están desarrollando, e inclusive en ampliar y multiplicar esta misma experiencia. Es decir, en ese orden de idea hay una serie de elementos. También creo que en los tres grupos hay coherencia en mantener una dinámica de articulación con lo nacional, lo regional, con lo local, con lo sectorial, respetando las autonomías de los procesos, pero también estimulando el diálogo de los procesos y también llevando a mayores, digamos, definiciones comunes al tono con las circunstancias de avance en lo político alrededor de hechos tan protuberantes como los referidos de proceso electoral, planes de desarrollo,
posible ya pactos de paz que se retroalimentan con las regiones y en ese sentido amplían una serie de perspectivas. Finalmente también hay unas sugerencias mucho más específicas referentes, por ejemplo, a el hecho de hacer intercambio de estos aprendizajes, hacer intercambios interregionales, hacer intercambios inclusive de las experiencias, darle continuidad a este tipo de experiencias, desde luego teniendo en cuenta las condiciones y con un espíritu abierto también frente a otras regiones y a otras experiencias. El pedir que se mantenga también una continuidad y una línea de comunicación y en lo posible también de estímulo a extender prácticas como la que se ha venido cosechando con esto. Inclusive se nos pedía en el grupo 1, creo 3, que FUCUDE jugara un papel como de puente en eso, nosotros lo advertíamos desde luego, pero como uno de los más apoyos posibles y más con el sentido de facilitación de apoyo, pero lo que se deben visibilizar son las propias experiencias, las propias redes, las propias organizaciones y las propias dinámicas, en este caso con énfasis en lo regional, y desde luego articulados y en beneficios. También ese tipo de diálogos desde lo local, lo regional y lo nacional llevan a un diálogo con otras plataformas. Ese es un elemento que retomo también con importancia porque de hecho ya hay caminos andados, ya ha habido muchos esfuerzos similares y ya hay plataformas en temas del grueso político, en el ámbito de las garantías y derechos humanos, en el ámbito de los DECs, en el ámbito humanitario y en el propio ámbito de la paz. Entonces, digamos, un comportamiento coherente, de hecho eso ya se viene haciendo, pero hay que ponerlo de presente, es que todas las iniciativas de avance en este campo están en diálogo y están en aprovechamiento de ese tipo de antecedentes. También desde otros dos grupos se plantean unas acciones concretas hacia especies de consensos y pactos por la paz desde lo regional. Un grupo lo presenta como pacto de paz en regional, otro grupo lo advierte como encuentros de paz en lo regional, inclusive con un criterio muy abierto en tal sentido que de hecho eso ya se viene haciendo en algunas regiones, ya lo tiene previsto el Magdalena Medio, ya se está anunciando en el suroccidente, y allí donde hay esas dinámicas hay que promoverlas, hacernos partícipes y hacerlas en un sentido muy unitario. Donde no estuviera previsto se puso el caso de Urabá, sí hay unas dinámicas regionales, pero no una pensada como un esfuerzo común por la paz, y se planteó estimularla desde las iniciativas aquí presentes. Desde luego eso tiene que ver con las condiciones en cada región y con contextos que pueden ser cambiantes, pero en unos propósitos y en unos sentidos similares. Finalmente también hay otras tareas o otras iniciativas que no numero, pero que creo que todas ellas se recogen, entre otras el realizar encuentros periódicos, entre otras el ganar mayor visibilidad pública para las propuestas, entre otras con importancia se señalaron en dos grupos, el estimular mucho el reconocimiento diferencial, los impactos diferenciados, las medidas afirmativas en torno a pueblos indígenas, comunidades y pueblos afros, en relación al tema de mujer, el tema de niños y niñas, el tema de comunidades campesinas particularmente afectadas, y también desde luego, aunque no se pone, en todo el encuentro estuvo muy presente, el tema también de las víctimas, los derechos de las víctimas, aunque también, como bien lo advirtió la primera relatoría, no agota la plataforma y las dinámicas de la paz el tema de las víctimas. Es muy sobresaliente, pero es un tema, porque de fondo, y en esto también recojo elementos del conjunto de este encuentro, de fondo es un tema de democracia, es un tema, es un tema también, digamos, de derechos sociales, es un tema también de participación. Y finalizo diciendo, dentro de varias iniciativas y varios énfasis que se podrían agregar, en todo caso, no dejo de lado uno muy importante que tuvo protagonismo, es el tema también de los jóvenes, las nuevas generaciones, las generaciones de la paz, y el hecho de la particularidad en relación como su gran ligazón con una serie de dinámicas desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo. Entre otras, en el sector educativo también se señalan una serie de rasgos. Quedan ejemplos como emblemáticos en el caso de Micomao, quedan ejemplos de movilización social muy diversa y desde todas las regiones que se habrán de conocer, se habrán de intercambiar, pero también de tener una línea amplia de hacer otros reconocimientos y continuar con toda esta serie de dinámicas. En síntesis, integremos todos estos elementos de retos, estrategias y acciones para que podamos darles
un sentido más global, pero también más específico con todos los aportes entregados.